Pero estábamos hablando de que en las relaciones intragénero también se reproducen los tópicos del amor romántico y se reproducen las violencias machistas al final, ¿no? Que son, bueno, diferentes violencias que hay, como son psicológica, física, sexual, económica, estructural, se van reproduciendo. Bueno, la violencia estructural, digamos que es la base, ¿no? De todo lo que hemos comentado en Mm. el directo. Em, Todo eso lo vas reproduciendo, lo tomas como un rol al final y en las relaciones intragénero también ocurre. En relación a lo que decías antes, Josu, de que hay muchas parejas, lo que me decías, ¿no? De un chico que tenía una relación con un chico también y el maltratador le decía que si no, pues puede ser que la hayamos liado, vale, que si no seguía con él o si no hacía lo que decía, por así decirlo, o si terminaba la relación, que le diría a todo su entorno que era gay. Claro, esa persona No, no era bueno, vista. no fue exactamente así. Él sí que hubo una situación de maltrato, Sí, pero el chico no podía decirnos que había algo que no encajaba o que no le gustaba de la relación que estaba teniendo con el sí, otro chico. El sí. tema era que como él no era visible y no nos había Mm, dicho que era gay, tampoco nos podía contar que tenía un problema con su claro, pareja. vale, Que esa pues sería como ahí, una segunda sí, parte, ¿no? En la de, pues si me dejas, como me dejes, le cuento a todo tu entorno que eres homosexual. claro. Que esa es un punto, vamos, Sí, al final machismo. sigue siendo violencia psicológica, o sea, no deja de ser Mm. una violencia y de control, otro tipo más, y ejercer un control sobre esa persona. Pues yo el otro día leyendo un poco sobre todo este tema para sacar información, leí un artículo de una chica que decía que hablaba de esto, ¿no? De las violencias machistas que se dan dentro del colectivo y en las relaciones intragénero. Y ella decía que ella era lesbiana y había estado en una relación de maltrato durante 3 años. ¿Qué ocurre? Ella iba con su pareja a manifestaciones feministas, a manifestaciones LGTB. Ella al final estaba en lo que decíamos antes del círculo de la violencia, estaba dentro de esa relación, ¿no? Y a veces cuando estás dentro, porque también es muy importante entender que desde fuera puede parecer muy fácil. O sea, lo ves muy fácil desde fuera, pero cuando estás dentro de esa relación, no quieres que se acabe, no quieres hacerlo mal, al final tienes una dependencia también por la otra persona, porque es lo que consiguen los maltratadores. Y no, digamos que no lo ves. Muchas veces por muy formada que puedas llegar a estar, porque era lo que hablamos antes, puedes tener mucha formación Sí, teórica y luchar y saber que está mal, pero hasta que no lo deconstruyes y no te das cuenta, no de sí. darte cuenta de que lo estás viviendo, ¿no? Y Yo creo que sí. esta chica decía que en el artículo que ella estuvo 3 años en esa relación, que fue una relación de violencia psicológica, en algunos casos incluso física. Hubo una temporada que estuvo aislada de su entorno, aunque no de una forma igual muy, muy exagerada, pero más aislada que antes de tener la pareja, ¿no? Eh, y a ella le costó mucho decirlo. Claro, porque lo que decía era, ¿cómo voy a decirlo si yo era la primera que estaba en las manifestaciones, ¿no? O yo era la primera que ha hablado de todo esto. ¿Cómo voy a asumir que yo misma lo he sufrido, ¿no? O sea, hablaba un poco de todo eso y de cómo también hay que aprender a que por mucho que te formes te puede pasar. O sea, es algo tan sencillo que tienes tan interiorizado que puede ser fácil que te ocurra, ¿no? Y también ella decía que había un problema muy grande. Claro, a ver, esto igual es un poco controvertido, pero bueno, al final es una realidad, que había un problema muy grande para hablar de esto en ciertos círculos feministas. Que claro, también es una cosa que teníamos más adelante, ¿no? O sea, es un tema un poco controvertido, pero al final es que es una realidad. Esta chica lo decía, joder, a mí me costaba mucho decirlo y hubo gente que no me creyó, o sea, directamente porque estaba en una relación con una chica, ¿no? Entonces al final también, y que a ella les vayan cayendo tópicos y todo, y culpabilidad, es muy complicado. O sea, yo creo que es
Y además, como suele ser un tema que tengo más abajo, el tema de la invisibilización, claro, dejar claro, como ya hemos dejado claro antes, ¿no? Al empezar, que la violencia de género es una problemática muy grave, que se está trabajando mucho y que es algo que no se puede olvidar y que es una realidad social que ocurre. Pero es que en este caso estamos hablando de las relaciones en parejas intragénero, que sí, que sí pasa, sigue siendo una discriminación, sigue siendo una violencia machista, sigue siendo una agresión y sigue siendo algo que ocurre y que el no hablar de ello no va a hacer que desaparezca. O sea, yo creo que es un problema también lo que decíamos antes, ¿no? El tema de deconstruirse. También hay que aprender a deconstruirse y a decir, joder, pues me he equivocado y no he hablado de esto, cuando sigue siendo un tema muy importante que también afecta a lo que llevo diciendo desde un principio, que es lo de la estructura social. No sé cómo lo ves. Sí, porque, bueno, y aparte porque, quiero decir, dentro de el maltrato dentro de una pareja, claro, nos ataca por lo que pensamos, porque nos educaron para que fuéramos así también, nos ataca por lo más vulnerable, que es la afectividad. Y es lo que nos hace ser un poco más débiles, ¿no? De cómo voy a denunciar si la quiero, ¿no? Porque en el fondo la quiero. No sé lo que quiero, porque luego si esa persona consigue romper todo consigue salirse de ahí, sí que empieza a analizar y sí que empieza a darse cuenta porque pasa todo, ¿no? Y consigue romper esa dependencia, ¿no? Pero claro, nos toca en algo que entendemos como vulnerable, que es la afectividad. Digo que entendemos como vulnerable porque es como socialmente se entiende, ¿no? Pues que expresar la afectividad, pues eso, el decir a alguien que la quieres, implica como un acto de sumisión a la otra persona, que es lo que mucha gente entiende cuando dicen, cuando escucha el te quiero. Es como, pues tú vas a hacer lo que yo te diga porque Porque me entiendo que estás quieres. en una situación de sumisión. Entonces, claro, y es complicado porque, por ejemplo, cuando hay una violencia machista en el trabajo, por ejemplo, en un entorno laboral o en un entorno educativo, no sabremos solucionarlo, pero lo sabemos detectar muchísimo más rápido. O sea, una persona que está siendo acosada en el trabajo lo sabe muy rápido, porque no hay esa relación afectiva detrás. El tipo de relación y otra, ¿no? Pero cuando la afectividad está por el medio, nos cuesta porque tendemos a justificar las La acciones acción, de sí. la otra persona. Eso en otro tipo de relaciones no tienes por qué justificarlas y pues todo lo contrario. Quiero decir, tú cuando vas a trabajar, pues evidentemente vas a trabajar en un espacio por lo menos de protección y no vas a hacer amistades ni vas a enamorarte de nadie, vas a hacer tu trabajo. Entonces, ahí sí que puedes notar pues a lo mejor una situación de justicia con más claridad o valorarla de otra manera, ¿no? Pero sí que en las relaciones ahí nos falta muchísima educación. Por eso también incido mucho en lo de la educación sexual. Yo sigo con lo mismo. O sea, yo sigo con mi libro. Eh, el gestionar el no es muy importante porque nos acostumbran a que no podemos decir que lo que nos dicen Que es que no, en no ningún podemos momento. decir que no. Eh, Ni siquiera en situaciones de peligro de verdad, quiero decir, en violaciones y demás, no digas que no, porque encima, además, Corres no el solo te riesgo vamos a, de no solo vamos a abusar de ti, sino encima te vas a llevar te podemos matar también o te vamos a dar una una paliza, ¿no? paliza, sí, sí. Ya hay palabras mayores, sí. Exactamente. Eh, Y eso, y la gestión del no, yo creo que es una parte muy importante de la educación, gestionar el no y gestionar las consecuencias del no, o sea, gestionar las frustraciones. Yo creo que dentro de la educación, de la no educación sexual que nos dan, a nosotras sí que nos dan una buena clase, a las mujeres, porque aquí hay un corte de género importante, a nosotras sí que nos dan una buena clase de que vas a estar muy frustrada, si no por exceso va a ser por defecto, pero por siempre vas a falta. estar frustrada. Pero a los chicos, por ejemplo, eso no se lo enseñan, ¿no? Que no llenó y ya está. Entonces, claro, es que aprender a gestionar las frustraciones es muy importante en la vida, porque luego porque lo más seguro es que luego te conviertas en un maltratador.
Y, Sí, el tema sí. y Que el tema no, del no también yo creo que va muy relacionado a... Es que claro, luego lo piensas y es gracioso porque como todo al final desemboca en lo mismo, o sea, el tema de que como te enseñan a aguantar, o sea, las mujeres somos las que más estamos perjudicadas en ese sentido. sí, Pero en cualquier campo, vaya, o sea, el que te enseñen a aguantar y todo, y luego, si estás además dentro de una relación de violencia, esa idea de aguantar porque le quieres también es muy perjudicial y también luego puede haber la parte de amenazas por parte del maltratador, rollo, si me dejas cometo una locura, o sea, son tópicos que hemos oído siempre, ¿no? Que crea en ti una culpabilidad de si le pasa algo a la persona que quiero. Claro, también el gestionar el no en un caso de una relación de violencia es muy complicado, porque si yo estoy en una relación de violencia y digo no, hasta aquí, basta, y quiero romper la relación, y la otra persona me dice, es que yo te quiero mucho, es que eres lo más importante para mí, es que si no me dejas estoy solo, es que voy a cometer una locura. Claro, son pequeñas cosas que hay que estar muy preparado también para ir preparada para asumir que, o sea, y sobre todo la aceptación de, vale, sí, también entender que eso es una violencia psicológica, porque al final es lo que es. sí, Mm, pero esa, claro, al final es que yo creo que juegas mucho con la afectividad, lo que decías antes. Yo puedo tener toda la preparación que quiera y toda la formación que quiera, pero cuando ya hablo de sentimientos y esa persona me está diciendo eso, si yo no veo que es una violencia psicológica, porque puedo no verlo en ese momento, me iba a crear una culpabilidad muy grande. Entonces, también yo creo que hay que trabajar un poco por las dos partes, ¿no? O sea, tanto con que esa no es una buena forma de mantener una relación, o sea, por parte de la persona maltratadora, ¿no? O sea, que esa no es una forma de que esa persona te vaya a querer, que al final la estás utilizando para algo y estás jugando con esa persona. Que yo también creo que a veces es una cosa que falta, ¿no? O sea, que se suelen centrar, que me parece totalmente bien, que se centre en la víctima, porque son las personas que necesitan la ayuda, pero que al final esa base educativa de que esa no es una forma de relacionarse con una persona a la que quieres, también es muy importante. sí, creo En cualquier campo. que a nivel educativo sí que, y a nivel social, ¿no? Pues hay, pues, por ejemplo, todas las medidas que se están poniendo por ejemplo, lo de los autobuses, lo de por la noche que una chica pueda decir al conductor que pare, que no tiene que respetar las paradas, sino que puede parar donde ella considere para sentirse segura y tal. Quiero decir, yo a la vez quiero decir que está muy bien, quiero decir que son todas las propuestas que, Sí, sean, que sirvan para proteger a una persona me parecen estupendas. Pero eso tiene que complementarse porque parece que somos nosotras las que nos tenemos que proteger siempre, pero las personas que, los agresores, eh, es como para ellos como una lotería, ¿no? A ver si tengo suerte y para donde yo esté para poder abusar, porque sé que no me va a claro, pasar nada, ¿no? Y esa claro. impunidad, yo creo que falta. Quiero decir, hay que darle una vuelta. Tampoco se me ocurre nada concreto pues para dar como respuesta, ¿no? Pero sí que falta ahí, no solo que nosotras nos cuidemos como, como posibles agredidas, sino que también buscar fórmulas para que no haya una impunidad para las personas maltratadoras, ¿no? Yo creo que el único paso, quiero decir, una persona cuando empieza en ese círculo de maltrato, yo creo que hay lo único, digo para las personas maltratadoras, ¿eh? Lo único que les queda ya es la parte de, de penalizar, quiero decir, de que haya unas consecuencias jurídicas ilegales para esa persona y que la única oportunidad que hay es tener una buena educación y una Sí, buena base, ¿no? Pero no, pero no más, quiero decir. Aparte que es contraproducente saber que hay una situación de maltrato, ir a hablar con el maltratador pensando que vas a arreglar algo, lo que vas a hacer es empeorar la empeorarlo. situación, claro. Mm, Y eso ya es matemático, o sea, eso sí que lo dice la experiencia, que no tener un contacto con la persona, con el maltratador, no,
no funciona, sino que Claro, y lo que vas a más, hacer es agravar más la situación de la persona claro, y si la agredida. víctima no está protegida, que al final también es muy complicado, al final yo creo, mm, cuando tú quieres proteger a una víctima, también creo que la sobreprotección, o sea, no es muy bien cómo decirlo, lo que decías un poco antes, ¿no? Que también es una cosa que tú tienes que asumir como agente social o como persona que está ahí, simplemente, que puede volver con el maltratador o con la persona que le estaba maltratando y que si tú le dices, yo qué sé, qué imbécil eres o qué idiota eres y esas cosas tampoco ayudas. O sea, es una cosa que, aunque cueste, porque no deja de ser, o sea, es como si le pasa a un familiar mío, ¿no? Aunque no deje de ser algo que te duele porque sabes que no puedes controlar, si encima le quitas ese vínculo a la víctima cuando ha vuelto otra vez a la rueda, estás perjudicando. Y si vas al maltratador y le dices, oye, ¿qué estás haciendo? También, porque luego Porque tú te vas, pero el la maltratador persona va a se volver con la queda. víctima. O sea, es muy complicado. Claro, el maltratador va a volver con la víctima y vas a tener va a ser un argumento más para machacarte otra vez. Entonces es muy complicado a veces gestionar eso. Yo creo también porque cuando te toca de cerca, funcionas a veces por impulsos. O sea, si no tienes este tipo de, si no te construyes, si no tienes algún tipo de forma, es muy fácil funcionar por impulsos y por sentimiento de que le están haciendo eso a una persona que quieres, ¿no? Pero a veces no es aunque se haga con toda la buena intención, no suele ser, es que no es lo más adecuado muchas veces. Eh, y bueno, volviendo un poco al tema este de las relaciones de violencia y los actos machistas dentro de una pareja intragénero, hablar de la invisibilización de este problema. Vale. Claro, es que yo sé que igual puede molestar o algo, pero tampoco. Es que, a ver, lo que decía un poco antes, es una realidad que está ahí, que no se puede olvidar, y también es una realidad, por mucho que pueda molestar, que hay ciertos sectores o ciertos grupos del feminismo que sigue siendo hegemónico y que sigue siendo un feminismo hegemónico y un feminismo blanco y un feminismo heterosexual y un feminismo clasista. Entonces yo creo que eso también, como feminista, es algo que tienes que asumir, ¿no? Y como persona que está formándose en todo esto, yo en ese caso hablo de mí, es algo que tienes que asumir y ¿tú crees que muchas veces se tiende a no hablar de ciertos problemas, como puede ser este, el de las violencias machistas dentro de las relaciones Sí, intragénero, por no sí, yo creo que molestar? sí. En esto y en otros temas yo creo que hay una estrategia. Yo no voy a entrar en la parte más polémica porque tampoco me apetece, quiero decir. Yo creo que ya sabemos quiénes somos todas y todos. Mm, Eh, es una cuestión pública, quiero decir. No hay algo que esté de tapadillo, sino que es una cuestión pública. Entonces no voy a incidir más en ello, pero sí creo que, mm, que se pierde un poco la perspectiva, ¿no? De por qué, de- que se pierde un poco la perspectiva de cuál es la reivindicación feminista, yo creo. Porque yo no soy claro, menos feminista por ser lesbiana, ni por hacer mis reivindicaciones como mujer lesbiana, y si tengo que construir un discurso en torno a la violencia machista que hay entre una pareja de mujeres, no son menos machistas porque sean mujeres, que es que el problema aquí es que no gusta mucho la idea de que las mujeres sean machistas. Y por desgracia, hay muchas mujeres que son machistas. Porque si no fuéramos las mujeres machistas, esto ya estaría solucionado porque somos la mayoría por población, somos más que los paisanos. Entonces, eh, evidentemente, al ser estructural, pues evidentemente las mujeres funcionamos dentro de esa estructura machista y hay mujeres que se posicionan ahí, lo sepan o no lo sepan, pero están ahí. Entonces, desde ciertas teorías y desde ciertos grupos feministas, eso no se quiere ver, porque parece que es siempre lo del hombre contra la mujer. Siempre es
y también se malentienden muchas cosas, ¿no? Yo creo que también nosotros ahí, como colectivo también tenemos que sentarnos, respirar y ver un poco cómo podemos aunar las cosas y crear un poco y crear un discurso inclusivo, ¿no? Y los discursos inclusivos no se hacen de un día para otro, sino que hay que pues aposentarlos, hay que primero tienes que detectar qué es lo que pasa y en función de eso pues, también buscar alianzas, ¿no? Lo que pasa es que hay veces que ya el tiempo de debatir pues o no se Se da, pasa o el tiempo. simplemente pues no existe ese debate, ¿no? Mm. Pero sí que desde hay un grupo del movimiento feminista que no asume que las mujeres seamos machistas y que podemos hacer cosas y que eso no niega que históricamente y socialmente las mujeres seamos las más machacadas a nivel social. Porque una cosa Claro, es no que al niega a la final otra. es, claro, es que al final es eso, o sea, que cuando hablamos de este tipo de cosas y cuando se dice que todas las personas, tanto hombres como mujeres, como cualquier persona, ha recibido una educación y ha crecido en unas bases y en unas estructuras patriarcales y que reproducimos comportamientos machistas y que también en parejas intragénero se reproducen violencias machistas, hablar de eso no quiere decir que se esté negando la otra parte, no quiere decir que se esté negando que no existe, o sea, no quiere decir que yo diga la violencia de género no existe, o sea, para nada, es una realidad también social que hay, pero yo creo que cuando tienes que hablar de realidades sociales, es bueno para todo el mundo hablar de todas las que hay y de todas las desigualdades y de toda Sí, la estructura y de todas las violencias que hay. Entonces, el hecho sí, de crear dentro de un propio movimiento feminista una estructura hegemónica, yo personalmente no creo que beneficie a nadie. O sea, porque al final, dentro de esa plataforma que tendría que ser segura para todas, todos y todes, siga habiendo una estructura de base que también te encuentras fuera en un sistema patriarcal. O sea, no sé si me explico. Esa zona que debería ser segura para ti, va de donde se debería centrismos poder y de hablar. ejes. Aquí ¿Eh? el tema son los centrismos y los ejes. ¿En torno a Claro. qué eje estructuras un discurso? Pues Mm. si es una idea de mujer sin clase, pues imagínate cómo analizas ese tema de mujer, porque vale, sin clase significa que hay clase media, porque aquí cuando quitas las cosas siempre hay lo medio de todo, ¿no? Lo que Mm. decíamos antes de que el coronavirus, las soluciones no pasan por una ciudadanía media, no pueden pasar por una ciudadanía media porque nadie está en la media. Claro. La media lo que hace es llevar a jar muchas cosas y tú ahí puedes interpretar cosas para sacarlas, pero eso queda en el ámbito sociológico. Tú a la hora de dar respuesta, tú lo que tienes que tener en cuenta son las realidades de las personas. Entonces, cuando el eje y el centro y una idea de mujer, pues eso, sin clase, sin orientación sexual, sin, no tener en cuenta el tema laboral, pues no es lo mismo defender los derechos de una mujer funcionaria. Ahora me voy a meter como con la gente profesora que hay aquí. Pues una profesora, eh, digo una profesora porque es funcionaria, ¿no? Que sí Sí, que desde funcionaria, desde el trabajo público sí que se respetan una serie de cosas, pero cuando vas a la sí. empresa privada y al ámbito privado, la situación cambia mucho. Y no es lo mismo tener un trabajo físico que tener un trabajo en el tercer sector, por ejemplo, ¿no? Y entonces las Claro. desigualdades ahí son diferentes. Entonces O lo el que ni tienes que siquiera hacer es estar, por ejemplo, o el ni siquiera estar, por ejemplo, asegurada, o no poder o, acceder a bueno, pues un... exactamente, o Claro, estar en una situación precaria, ilegal y demás, ¿no? Entonces, cuando todo eso no se trata ni se visibiliza, pues entonces, evidentemente, el techo de cristal no es lo mismo para una trabajadora fresa que para alguien que trabaja en un servicio público. No es el mismo. claro, no, 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 no tiene nada que ver. Existe la desigualdad, evidentemente, pero, Mm. pero bueno, a lo mejor a mí no me interesa hablar de techos de cristal y prefiero más hablar de otras cosas. Eso, pues que las Claro, trabajadoras de la fresa estén todas con un contrato, con un seguro. Es que claro, 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 totalmente. Es que al final es muy... Es que al fin, no sé, yo es que creo que al final en este tema que nos hemos metido un poco, porque me parecía guay, la verdad, eh,
hay que estar pendiente de muchas cosas, o sea, y que no solamente, y que el hecho de reivindicar una desigualdad, como puede ser cualquiera de las que has mencionado ahora, no quita valor a otro movimiento, o sea, no quita que no existan Claro, mm, sí, sí, otras aparte cosas, yo es que creo al que final todo entra en lo mismo, todo entra exactamente. en que yo he crecido, que mi vida no va a ser igual que una compañera mía negra, por ejemplo, o mi vida no va a ser igual que una compañera mía trans. Eso no quita que yo no sufra discriminación por ser mujer, por ejemplo. Pero Pero vamos a no sé sumarlo si me todo. explico. Claro, Claro, vamos, vamos sí, a vamos a sumarnos unirlo todas. todo, vamos a hablar de todo, vamos a hablar de que Mm, todas sufrimos y todos sufrimos algún tipo de discriminación, el por qué, quién genera esa discriminación. Sentémonos y hablemos de eso, ¿no? Pero si es que incluso en círculos donde se debería hablar de eso, o círculos seguros donde se debería hablar de eso, sigue existiendo una hegemonía y un clasismo y una normatividad, mmm, pues al final como que se tumba un poco todo, ¿no? O sea, queda todo muy... Hay gente que no se siente representada, que yo también creo que es muy importante cuando creas un movimiento que todo el mundo se pueda sentir representado con ese movimiento. mm. Sí, yo creo Eh, que ahí lo que tenemos que hacer es sumar alianzas con, bueno, pues con grupos que puedan ser aliadas, ¿no? Y todo eso empieza yo creo que con los debates, ¿no? Y un poco empezar a sumar fuerzas. A mí me gustaría, ya que está Mónica por ahí, bueno, Mónica es que se va sumando y se cae y se suma a la charla porque no le funciona bien el móvil, entonces ahora no sé si nos está sí, escuchando. Pero, por ejemplo, desde Xega sí que nos unimos a Mujeres en Lucha cuando decidieron, bueno, primero cuando tuvimos contacto con ellas como colectivo, eh, y salían a la calle a denunciar cada vez que había un asesinato machista sí, en el Estado español, ¿no? Y decidimos, primero empezamos de manera individual, pero sí que decidimos sumarnos como colectivo porque entendíamos, primero, perdón, que perdón, teníamos que que casi muero. denunciar, ¿eh? Perdón, perdón. Sí, Sigue, sigue, que eso, se me fue la... que nos teníamos que sumar, que nos teníamos que sumar a esa denuncia social como colectivo feminista, que yo puedo representar a Sega perfectamente ahí y es muy lícito que estemos en ese tipo de denuncias. Y se nos ocurrió no solo apoyar como colectivo, sino apoyar desde nuestro propio discurso. Por eso sacamos la pancarta del machismo también nos mata, Y nos porque es que el mata, sí. machismo también nos mata, ¿no? Claro, Y cuando nos sentamos con ellas a hablar y a poner un poco los puntos en común y las diferencias que tenemos, que también las tenemos y no pasa nada, eh, ellas tienen, pues en Mujeres en Lucha tienen muy claro que también tienen que salir pues, mujeres trans asesinadas. De hecho, claro. cuando hay una mujer trans, el caso de Paloma Barreto, convocaron ellas La la, manifestación, sí. la concentración, la convocamos, porque entendemos que como ya lo están haciendo ellas, creo que Mm, lo que tenemos que hacer es sumar las fuerzas. claro, Bueno, y discutir lo que tengamos que discutir, pero con el objetivo de llegar a acuerdos, no sí, de romper, ¿no? Sino de sumar y de crear alianzas. Entonces, bueno, quien quiera sumarse a eso, pues bienvenida sea, y quien no, pues claro, porque yo lo que sí. tengo muy claro es que no voy a gastar energías en criticar a nadie. Prefiero más sentarme con la gente con la que sí creo que podemos hacer cosas como colectivo y decir, pues venga, Mm. vamos a ver Claro, es qué que al sale de aquí. final yo creo que todo esto también se va a ser una cuestión de poder hablar, ¿no? O sea, y de poder Mm, debatir y dialogar. Que como tú bien dices, puede haber mm. cosas en las que no se esté de acuerdo. Y Mónica está por ahí. A ver, para nosotros es Sí, súper importante que se visibilice todas las desigualdades que sufrimos y todas las violencias que vivimos. Y lo que estáis hablando, güey, es esencial. Uf, claro. sí, sí. Sí, sí, que quiero Es decir que sí. Es que al que ya final sentarse a yo hablar. mm, es una cuestión de sentarse y hablar y debatir las cosas y si se pueden llegar a acuerdos, pues perfecto. Mm.
pero en el momento en el que ni siquiera te quieres sentar a hablar, pues es que es lo que dices tú, tampoco queda mucho más. O sea, pues al final es un poco pelear contra una pared, ¿no? O sea, el hecho de no querer ver eso y que sigues cayendo en unos privilegios que tienes. Y hasta que no quieras deconstruir esos privilegios no vas a ninguna parte. Hablo de en general, ¿eh? O sea, y que a todos nos toca deconstruirnos y entender que eh, la violencia de género es un problema muy grave que en la sociedad, que existe la LGTB-fobia, que precisamente la charla de hoy era porque hoy es el Día contra la LGTB-fobia. Y, y entender que dentro de las parejas intragénero también se reproducen comportamientos machistas y que hay gente que lo está pasando muy mal y que es importante hablar de ello, ¿no? Y darles un respaldo. Claro, Sí, ya tenía aquí la última pregunta en relación a este sí. tema, que es que qué consecuencias crees que puede tener esta invisibilización para las personas LGTB. Pues bueno, primero, pues no salir de una relación, Te escucho, ¿eh? mm, Voy a pues cargar el móvil porque no sí, sé cuánto le queda, o sea que te escucho. Ahora. pues nada, no salir de una relación que no le viene nada bien, quiero decir, pues, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Como muchas mujeres que no pueden salir de ese tipo de relaciones, que no va a mejorar esa situación. Que dice, quien esté por aguantar y pensando que eso va a cambiar y que puede cambiar. Porque otra cosa que, que tenemos, sobre todo las mujeres, muy integrado es lo de yo voy a hacer que cambie, ¿no? Ya cambiaré yo eso. Esa idea de cambiarnos cuando estamos en una relación, de que yo te voy a cambiar a ti, la que no me guste de ti, ya te lo voy a cambiar, ¿no? Eh, y, y Sí, que la situación ni va a mejorar, va a ir a peor y que bueno, y que todas las personas que puedan estar en esta situación y, y, y ofrecer apoyo jurídico si lo piden. No directamente desde SEGA, pero sí que ponemos en contacto con abogados y abogadas expertas en este tema de- de- para que puedan hacer una denuncia, ¿no? del maltrato. Y, eso y nada también es más, muy quiero decir. importante por si alguien bueno, que nos esté viendo o que nos siga y tal. Yo creo que es una cosa que desde Sega Y dar se ha apoyo también reivindicado. jurídico, sí, Sí, dar apoyo jurídico, no, perdón, psicológico también, que es muy importante, pues en el proceso, en el momento en el que expresas ya en voz alta que quieres salir de todo, da igual luego lo que cueste, porque desde la experiencia sabemos que cuesta mucho salirse de esa rueda, ¿no? Y romper este tipo claro. de relaciones. Pero bueno, dar apoyo psicológico, pues, y apoyo de escuchar, que eso desde luego siempre nos Claro, es ayuda. primordial, sí. Mm. Bueno, Y pues yo creo que si te parece lo dejamos aquí. Eh, mm, He flipado antes cuando hicimos el cambio, que se han conectado 66 personas, lo cual es muy guay, la verdad. vaya, que yo aquí solo veo de 10, no veo más de 15. No, pero se fueron entrando y saliendo y tal. No a la vez todos, pero bueno, en total se conectaron 66. O sea que muy guay. Yo quería invitaros Y sí, porque subisteis el corto de Seguro que llamo, seguro que igualdad, ¿no? Lo subió Cristian ayer. sí, En está la subido. cuenta de la De la liga. liga, Pues sí. a quienes lo estáis viendo, dais un poco para atrás en la cuenta del Instagram de la liga y dedicáis 10 minutinos a ese, a esa performance que hay una reflexión que ofrecemos, ¿no? Sobre lo que es la violencia machista y el maltrato y el tema de las relaciones. Así Sí, como para completar un poco la charla. sí, perfecto. También, bueno, la gente que nos sigue y eso ya lo habrá. Gracias, Mónica, que nos dice que muy buena la charla. La gente que nos sigue y tal ya lo habrá visto, pero bueno, también en la web de Sega tenéis un fanzine que hicimos los compañeros de la liga, eh,
hoy a raíz, o sea, con motivo de hoy, del día de hoy, del 17 de mayo, del Día contra la LGTB-fobia. Gracias, Cris. Eh, pues lo tenéis en la página web de Sega también, que es un trabajo que hicimos muy bonito que os recomiendo que leáis también. Y nada, yo supongo ya hablaremos, pero yo esta charla la daba en persona también, ¿eh? Que me gusta Sí, más. lo puse por aquí. Alguien lo puso por Sí, aquí, Cristian puso fue que lo teníamos que ver Tirito en Tidus. persona. Sí, Bueno, ya lo tienes. Eso sí, que ya sí, por estaba lo ya. menos esto. Y nada, darte las gracias, Josu, Nada, a la por el amiga. apoyo. Y a ti sobre todo. Muchas gracias. A ver Por si el ahora consigo trabajo guardar esto bien, que creo que antes no se guardó bien, pero bueno, voy a probar. Y nada, muchas Venga, pues. gracias a todos los que nos habéis visto y tal. Y ahora que vemos que más o menos funciona, pues igual hacemos otro en algún momento. Vale, lo voy a guardar, muy bien. Venga, buena tarde. Buena tarde, Josu, chao. Chao, chao.